Estamos hoy teniendo una nueva sesión del curso Éxodo, el Dios verdadero versus los dioses falsos. Esta es la tercera sesión del curso. ¿Qué vamos a estar analizando hoy? Bueno, en esta sesión número 3, lección 3 del curso, Éxodo, el Dios verdadero contra los dioses falsos, vamos a estar hablando del capítulo 2 del libro de Éxodo. Y he titulado el curso, he titulado la lección como Dios hace crecer al libertador. Bueno, vamos a estar analizando, ¿verdad? Haciendo una exégesis, casi que texto por texto, aunque vamos a omitir algunas partes del capítulo 2 del libro de Éxodo. Para iniciar, vamos a comentar que uno de los errores más comunes a la hora de contar historias bíblicas, ya sea a los adultos y también mucho con los niños, es poner el personaje bíblico como protagonista, en lugar de poner a Dios como protagonista. Este es un error común que cometemos los padres cuando le leemos la Biblia, las Biblias para niños a nuestros hijos, cuando son niños pequeños, cuando les contamos historias. También es un error común que cometen los pastores de escuela dominical, digo, los maestros de escuela dominical, bueno, y en general que cometen pastores y otros líderes de iglesia. Para que me entiendan el punto, y no solo hablar de la historia de Moisés, sino que es algo que hacemos en general. Por ejemplo, a la historia donde sale Noé, ¿cómo le llamamos? La historia del arca de Noé. Ahora, si usted se pone a pensar seriamente, ¿realmente es el arca de Noé? No, no es la historia del arca de Noé. El arca es de Dios. De hecho, todo el diseño del arca es de Dios. Es como que si yo hubiera diseñado algo y le pago a alguien para que ya lo construya, ¿verdad? A peones, a constructores. Y que todos los peones digan, esto es creación mía, no, es creación del diseñador, sí o no. Entonces sí, eso es uno de los grandes errores. Realmente no deberíamos llamarle la historia del arca de Noé, sino que es el arca de Dios. El arca que proveyó Dios para poder salvar a Noé. Es la historia del arca de Dios, no la historia del arca de Noé. Bueno, para salvar a Noé, a sus hijos y a los animales. Pero es el arca de Dios, no es el arca de Noé. Otro ejemplo sería con la historia de Daniel. Como le dice muchas veces a la historia, a una de las historias que más contamos a los niños? Daniel en el foso de los leones. La historia de Daniel en el foso. No, no es la historia de Daniel en el foso de los leones. Es la historia de cómo Dios protegió a Daniel en medio del foso de los leones. Entonces, sí, como les decía, este es uno de los grandes errores que cometemos a la hora de contar historias bíblicas. No es el personaje bíblico el protagonista. El protagonista siempre va a ser Dios. Y no es un error que cometamos a propósito, sino que es parte de nuestra naturaleza de narrar las cosas desde el punto de vista humano y no narrarlo desde el punto de vista de Dios. De hecho, hasta los materiales diseñados para escuela dominical y hasta las mismas historias, perdón, las mismas Biblias infantiles, ¿verdad? Esas Biblias con historias para niños, están narradas desde esa óptica.
Entonces, es el mismo caso en esta historia que vamos a ver. Por eso yo titulé esta lección: Dios hace crecer al libertador. Porque no es la historia de Moisés crece. No, es la historia de cómo Dios va dirigiendo soberanamente la vida de Moisés desde que es un bebé y lo hace crecer porque él tiene el propósito de que Moisés sea el libertador del pueblo. Entonces, en este relato bíblico que vamos a hablar hoy, de la lección 2 del libro del Éxodo, lo que tenemos que ver es cómo Dios tiene un plan y cómo éste se va entretejiendo poco a poco. Y en general vamos a estar viendo cómo es que Dios hace crecer al libertador. Lo primero que vamos a ver es que Dios primeramente preparó a Moisés 40 años como príncipe. Y como vamos a estar analizando precisamente el capítulo 1 de Éxodo, vamos a estar hablando y vamos a estar leyendo diferentes porciones del texto de este capítulo. Y aquí voy a pedir voluntarios que me ayuden con la lectura de los pasajes. Entonces me gustaría un voluntario que me lea esta primera parte, que sería Éxodo 2 del 1 al 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ok, vamos a ir analizando parte por parte conforme vamos leyendo. En esta primera parte, ¿verdad?, donde Dios está preparando a Moisés 40 años como príncipe, lo primero que vamos a ver en esos dos primeros versículos es que los padres de Moisés, que posteriormente sabemos que se llaman Jocabed y Amram, la Biblia nos lo revela en Éxodo 6, 20, versículo 20, ellos en medio de esa orden del faraón de la que estuvimos hablando en la lección 2, donde mandó a echar a los hijos varones al río Nilo, es en medio de esto que tienen Jocabed y Amram su tercer hijo. Vean que no era su primogénito, sino que ya Jocabed y Amram tenían al menos dos hijos. Una señorita llamada María y otro niño llamado Aarón. Los comentaristas como Ernesto Trenchard y Antonio Ruiz nos dicen que probablemente María ya estaba en edad casadera, tenía unos 14 o 15 años, y Aarón probablemente tenía unos 3 años. Es decir, a veces visualizamos esta historia pensando que María era una niñita. No, realmente no. De hecho, ya en el texto se utiliza la palabra doncella, que si nos vamos al significado original de eso, se refiere a una mujer en edad casadera. O sea, ya tenía unos 12, 14 años. Ahora, el texto, sinceramente, lo único que dice así, sencillamente, es que vieron al niño hermoso y le escondieron. Es importante esta expresión, ¿verdad? Le vieron hermoso. Porque uno dice, bueno, pero ¿cuál papá o cuál mamá no ve hermoso a su hijo? O sea, es muy difícil que yo diga, ay, vieras qué feo el hijo que me acaba de nacer.
No, todos los papás y mamás, todos los que son padres, vemos hermosos a los bebés cuando nacen. Es nuestra óptica como padres. Y, y sí, puede que no sean tan lindos, pero nosotros los vemos hermosos. Aunque honestamente hay bebés que no nacen tan bonitos, ¿verdad? Pero en general los padres los vemos hermosos. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál aquí será la diferencia? O sea, muy probablemente lo que se refiere es que el bebé era robusto, o sea, era un bebé grande, no era un bebé pequeño. Probablemente Moisés, desde que era un bebé, nació con condiciones físicas bastante buenas. O sea, era un bebé fuerte, un bebé robusto. Y el texto nada más nos dice que le escondieron por 3 meses. ¿Por qué lo escondieron? Por tener temor al edicto del rey. Es probable que ver el aspecto del bebé, que era tan robusto, que ellos lo hayan visto como una evidencia de que Dios tenía un propósito, o sencillamente fue la actitud de sus padres o de cualquier padre de querer proteger a sus hijos. Hebreos 11:23 de hecho nos dice que fue a causa de la fe. Decir que fue por que habían recibido alguna revelación o algo parecido es ir más allá del texto. De hecho, el comentarista William MacDonald menciona eso, ¿verdad? Que probablemente habían recibido alguna revelación de que era un hijo destinado. Pero, como yo les digo, eso es ir más allá del texto, no es algo que el texto nos diga. Así que, sencillamente, como padres amorosos, probablemente tomaron el riesgo de preservar la vida de ese bebé hermoso y a la postre, así cumplir con el plan previsto de Dios. Así que Jocabed tuvo que tomar alguna medida inteligente para esconder las evidencias que deja un bebé. O sea, no es fácil esconder un bebé. Si ya para una madre adolescente que no quieren que se dé cuenta que están embarazadas es difícil esconder la pancita, como decimos popularmente, ahora imagínense con un bebé ya nacido. O sea, la cantidad de llantos que tiene un bebé y lo escondieron. La cantidad de pañales que hay que usar con un bebé y lo escondieron. No fue fácil y no era fácil, tanto que sigamos leyendo el texto. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carizal, y envió una criada suya a que la tomase. En todo caso, lo que decíamos, vean que el texto dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. O sea, sencillamente no pudieron ocultarlo. O sea, era muy complicado esconder un bebé. Pero cada vez se hacía más grande, cada vez eran más pañales, cada vez eran más llantos. Entonces toman la decisión de ponerlo en una canasta calafateada y tomar la canasta y colocarla en el río Nilo. Realmente no sabemos cuál era el plan de Jocabed, pero suponemos que ella pensaba que de alguna manera el niño iba a sobrevivir así. Y precisamente, en todo caso, por la soberanía de Dios,
porque Dios está tejiendo todo como parte de su propósito, de sus designios, lo encuentra la hija de Faraón. Esta había descendido a bañarse al río Nilo. Probablemente era algo que era parte de algún rito, un rito de los egipcios. Entonces, cuando la hija del faraón descendió, vio la canasta y tuvo compasión del niño. Vamos a seguir el texto. Alguien que me lea, bueno, del 5 al 9, así que va a ser más de una diapositiva. La hija del faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Sigamos leyendo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vean que lo encuentra entonces al bebé Moisés en la canasta. Se acerca María, que como mencionamos ahora no era una niñita, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Como usa la, la palabra hebrea ahí, es la palabra que significa doncella, que se refiere a una mujer en edad casadera. La palabra es alma. Se parece mucho a la palabra alma en español, solo que se lee como con una J al final. Almaj. Es una J gutural. Entonces esa palabrita en hebreo, ¿verdad? Que significa doncella. Entonces manda, ¿verdad? A María, que no era una niña pequeña, más bien era una jovencita en edad casadera de unos 12 años, y le pregunta que si le busca una madre, alguien que la cuide, ¿verdad? La hija del faraón le da al niño a su madre para que lo críe ofreciéndole un pago. No sabemos cuál fue el pago. Yo creo que realmente las dos mujeres sabían lo que estaba pasando. O sea, cuando se encuentra Jocabet y la hija del faraón, entre ellas saben lo que está pasando. O sea, la, la hija del faraón no va a ser tan tonta para no entender que la que le trajeron fue la propia madre del niño que quería protegerlo. Y probablemente estaban hablando como en clave. Cuando le dijo, bueno, cuídamelo y yo te daré un pago por ello. De hecho, uno de los comentaristas que se llama Andrés Gleis menciona que probablemente cuando le dijo yo te lo pagaré se estaba refiriendo a la propia vida del niño, que era una forma de decir que el pago económico era secundario, sino que entre las dos había un entendimiento muy especial. Y como parte del propósito de Dios hizo un milagro, ¿verdad? Y que ambas mujeres, sin darse cuenta, llegaron a ser instrumentos vitales en la presentación de la vida del libertador.
o del futuro libertador del pueblo escogido. Entonces vemos cómo la soberanía de Dios actúa en ese momento, y es algo que siempre vamos a ver en las historias bíblicas, la soberanía y los planes de Dios, porque Dios tiene todo preparado de antemano y solo se están ejecutando sus planes. Es irónico que la orden de Faraón fue echar a los bebés varones recién nacidos al río Nilo, y que precisamente Moisés haya sido salvado al estar en el río Nilo. El río Nilo que había sido puesto como sepultura de muchísimos bebés, el río Nilo que había sido puesto como sepultura de muchísimos bebés, ahora era más bien la fuente de salvación para ese bebé Moisés que había sido escogido por Dios desde que estaba en la matriz. Okay. Entonces, la propia madre de Moisés es el que lo cría, con la protección del faraón, hasta ser destetado. Si usted puede ver en el texto, ¿verdad? Ajá. Dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y vamos a leer el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, ahí dice cuando el niño creció. No sabemos exactamente a qué edad habría sido el destete. El texto solo menciona, ¿verdad?, que cuando el niño creció, Jocabed los lleva a la hija del faraón. Los comentaristas dicen que probablemente ese periodo era más largo que el de la costumbre moderna, que con frecuencia se extendía hasta la edad de 4 o más años. De hecho, el historiador judío Flavio Josefo pensaba que el niño estuvo con su mamá israelita hasta los 13 años de edad, y es algo que podemos leer, ¿verdad?, en las antigüedades de Flavio Josefo, ¿verdad?, que es una de las fuentes extrabíblicas que tenemos para guiarnos, ¿verdad?, en lo que se refiere a historia bíblica. Entonces, cuando el niño crece, se lo entrega a la hija del faraón. La hija del faraón lo cría como hijo suyo y le pone por nombre Moisés. El nombre Moisés tendría un doble significado. La princesa egipcia, ¿verdad?, le habría puesto Moshe, un término que probablemente era de origen egipcio. Los egiptólogos lo consideran, ¿verdad?, una derivación de Mesu, vocablo que más tarde se hebraizó en la palabra Masha, que significa sacar. Entonces, para los egipcios, el nombre Moisés iba a significar engendrado, hijo, o generado, ¿verdad?, según su cosmología. Entonces iba a significar algo así como uno generado por el Nilo, o uno engendrado por el Nilo, que eso corresponde, ¿verdad?, a la visión que tenían los egipcios. Recordemos que para los egipcios el Nilo era una deidad. Entonces, así como muchos nombres egipcios y como muchos nombres de faraones
estaban relacionados con deidades y tenían nombres como Tutmosis o Ramsés, ¿verdad? Que significaba Tot engendra o Tot genera, o Ramsés como Ra engendra o Ra es engendrado. A Moisés se le puso el nombre como que el Nilo lo engendró. Entonces, para los egipcios, el nombre de Moisés significaría engendrado por el Nilo, y para los hebreos, decir, significaría sacado del agua. En todo caso, a partir de ese momento, el joven Moisés pasó educándose en la corte del faraón, probablemente recibiendo una gran educación en la tierra de las pirámides. Me gustaría retomar ese texto, vamos a leerlo, Hechos 7:22, donde Esteban nos menciona, ¿verdad?, que fue criado en la sabiduría egipcia. Vamos a leer el texto, dice Hechos 7:22, y me gustaría algún voluntario. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos de nuevo. Vean que Esteban declara que él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. El texto no nos lo dice, o sea, el texto en Éxodo no nos dice que haya sido enseñado en sabiduría de los egipcios. O sea, sabemos que fue educado precisamente por los hechos, cuando Esteban lo menciona. Probablemente el mártir, ¿verdad?, se refería a alguna tradición antigua y seguramente correcta al mencionar esto, porque la palabra de Dios es inspirada y debemos confiar en que esto es cierto, aunque el texto en Éxodo no lo dice. Esteban lo menciona como una verdad, y si está en la escritura es verdad de Dios. Entonces, probablemente la preparación de Moisés fue la mejor educación del mundo en ese tiempo. Algunos comentaristas como Wayton, Matthews y Chavalas amplían sobre esto al decir que crecer en la corte del faraón implicaría ciertos privilegios en cuanto a la educación y capacitación. Probablemente incluyó la enseñanza de la literatura, el arte de los escribas, el arte de la guerra y los idiomas extranjeros, que eran importantes para cualquier tarea en la diplomacia. Entonces muy probablemente también fue parte de lo que aprendió Moisés al vivir en la corte del faraón. Pero precisamente estos fueron los primeros 40 años en que vivió Moisés, ¿verdad? Esos 40 años viviendo como príncipe. Que también vivir como príncipe tiene sus efectos en el carácter de una persona. Muchas veces genera orgullo, incluso soberbia. Y vamos a ver nuevamente en el texto, entonces, ¿qué hizo Moisés? Y nuevamente ahora un voluntario que me lea sus textos. Es del 11 al 14, así que son 2 diapositivas. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Sigamos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Hechos 7:23 confirmamos que cuando pasó esto, Moisés tenía 40 años, ¿verdad? El texto solo dice, estando ya crecido Moisés, es lo que dice Éxodo, pero si nos vamos a la historia de Moisés, como la relata el mártir Esteban, Moisés tenía 40 años. Entonces, teniendo Moisés 40 años, ¿verdad? Visita a sus hermanos hebreos en sus duros trabajos y observa cómo un egipcio golpea a uno de sus hermanos israelitas. Al observar dicha injusticia, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Luego, al siguiente día, ve a dos hebreos riñendo y pregunta a uno: ¿por qué golpeas a tu hermano? Este responde: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? Esto hace que Moisés tuviera miedo, ya que sus acciones se habían puesto al descubierto. Era algo conocido públicamente. ¿Quién lo había contado? En ese momento probablemente solo habían 3 personas. Recuerden que el texto nos dice que Moisés volvió a ver y no encontró a nadie. Solo estaba el egipcio, Moisés y el hebreo que defendió. Si usamos la lógica, ¿quién fue el que contó que mató al egipcio? El hebreo al que Moisés defendió. Nadie más podía contarlo. Vamos a seguir leyendo el texto que dice Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vean que llega a oídos de Faraón. ¿Qué hace Moisés? Huye y habita en la tierra de Madián. Ok. Básicamente, Moisés asesina al egipcio. Él trató de hacer algo bueno, trató de identificarse con los suyos, pero fue malentendido y rechazado. Su propio pueblo lo había delatado. Fue precisamente el hebreo o los hebreos los que lo delataron. Entonces tiene que huir, y con toda razón, porque al llegar los hechos sabidos del faraón, éste procura matarle. Sencillamente todavía no era el tiempo para que Moisés actuara a favor del pueblo. Aún tenía mucho que aprender y aún él debía de pasar otros 40 años aprendiendo. ¿Por qué decimos que 40 años más? Porque eso nos basamos en la historia de Moisés, tal y como lo relata el mártir Esteban.
Por supuesto que Moisés era el libertador designado por Dios. Sin embargo, como muchos de nosotros, quiso llevar a cabo los planes de Dios valiéndose de métodos humanos. Tomó en sus manos las riendas de la justicia y trató de establecerse como el pueblo, como el líder del pueblo de Dios. Pero no fue un esfuerzo dirigido por Dios, así que el pueblo le rechaza. ¿Qué termina él? Bueno, matando al egipcio, escondiendo el cadáver y huyendo al desierto. Tuvo que permanecer 40 años en el desierto para aprender que Dios realizaría la obra conforme a su tiempo y a su manera. De hecho, recordemos que Dios había predicho que el pueblo estaría en la tierra de Egipto como esclavos durante 400 años. Así que precisamente los hechos de Moisés se adelantaron por 40 años. Era necesario más preparación en la soledad del desierto. Y el pueblo necesitaba más preparación en el horno de ladrillos, según palabras de William MacDonald. Entonces Dios empieza a preparar a Moisés ya no como príncipe, sino que ahora él pasa 40 años siendo un pastor. ¿Qué es lo que nos dice precisamente los siguientes textos del 15 al 22? Vamos a leer del 10, por ahora el 16 y 17. ¿Algún voluntario? Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Ok, Moisés huye a la tierra de Madián, un lugar donde estaba a salvo de los egipcios. Los madianitas eran básicamente descendientes de Abraham por medio de su esposa Sétura. ¿Okay? Y Moisés, un levita, iba a vivir entre los suyos como hombre libre. Recordemos que cuando muere Sara, la mujer de Abraham, Abraham toma otra mujer llamada Sétura. Eso lo podemos leer en Génesis 25 del 1 al 2. Y con esta tiene varios hijos, entre los cuales está precisamente uno llamado Madián. Entonces, son estos descendientes de Abraham por el lado de Sétura, ¿ya?, que nace este niño llamado Madián, y de ahí surgen los que llamamos madianitas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Al estar en Madián, Moisés se sienta junto al pozo y las hijas del sacerdote de Madián, llamado Reuel o Jetro, llegan para sacar agua para sus ovejas. Una tarea común de las mujeres en los tiempos bíblicos. Al estar las hijas de Jetro en esta tarea, unos pastores las echan. Nuevamente Moisés, que parecía que no se podía quedar quieto ante las injusticias. Recordemos que antes no se pudo quedar quieto cuando vio un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató. No se pudo quedar quieto cuando vio un hebreo agrediendo a otro hebreo. Y nuevamente, en ese impulso justiciero que tenía, ve a estas mujeres siendo lastimadas por otros y actúa. Bueno, entonces Moisés,
Al ver la injusticia las defiende y le da de beber a sus ovejas. Recordemos desde el texto que decía que el niño Moisés era un bebé hermoso. Vea, Moisés tenía que ser un hombre sumamente fuerte, grande y robusto. Eso se ve desde que era un bebé, ¿verdad? Desde esa expresión que dice que sus padres lo vieron hermoso, hasta con estos actos que él hace buscando justicia, ya que mató a un egipcio con rapidez. Y aquí en esta parte del texto se menciona que él solo pudo con varios pastores, un hombre contra varios hombres, y él pudo solito contra todos. Entonces probablemente Moisés era un hombre bien grande, fuerte, robusto. Cuando regresan las hijas de Jetro, él les pregunta la causa de que han llegado tan pronto, y éstas les indican que un hombre las ha defendido. Ok, leámoslo en el texto. Éxodo 2, del 18 al 22. Y alguien que me lo lea. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Moisés pasa 40 años como pastor en Madián. Al defender a las hijas de Jetro, Jetro le invita a vivir con ellos, se casa con Séfora y tienen un hijo. Vean que hay un gran contraste entre la vida de príncipe y la vida de pastor. Como príncipe, bueno, era un estado social alto, probablemente le servían. En Madián se vuelve un extranjero desconocido. Fuera de su tierra deja de ser un príncipe, dejan de servirle y aprende a servir. Se vuelve un pastor humilde. El trabajo que le habían enseñado a despreciar. Recordemos que Génesis 46:34 se dice que los egipcios, que más bien para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Y en su vida como príncipe de la corte de Faraón, él había aprendido que los pastores de ovejas eran despreciables. Y es precisamente el trabajo que está haciendo ahora. Se vuelve un pastor de ovejas. Probablemente era una experiencia sumamente humillante para Moisés. Pero Dios en todo esto tiene un propósito y le está preparando para liberar al pueblo. Él está aprendiendo en medio de toda esta experiencia. No solamente humildad está aprendiendo. Que todo líder que sirva al Señor debe aprender humildad. Sino que Dios le está preparando, le está capacitando. En medio de esto aprende las costumbres de la vida nómada. Conoce el territorio por donde conduciría a Israel.
Y es que recordemos que Dios trata con cada persona y la capacita para su propósito. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Moisés aprende a confiar en Dios y no en sus propias fuerzas. Y Dios es el que le envía y le llama. Siguiendo con el texto. Perdón que ahí no puse el texto, es básicamente Éxodo 2, 23 al 25. ¿Y alguien que me lo lea? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios oye el clamor de su pueblo. Luego de que el texto menciona que ha muerto el rey de Egipto, ahora sí, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de Dios. Dice el texto literalmente, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se menciona que Dios oye el gemido de su pueblo y se acuerda nuevamente del pacto hecho con sus padres. Ahora es el momento de la acción. Dios se le va a aparecer a Moisés para llamarle. Ya Moisés ha crecido como persona, como líder, como siervo. Ya él ha sido preparado. Ya no es el príncipe soberbio que quiere hacer las cosas por sí mismo, sino que ahora es un pastor que ha aprendido a servir. ¿Qué hemos aprendido en esta tercera lección que trata sobre el segundo capítulo de Éxodo? Hemos podido aprender en esta lección que Dios tiene un plan soberano. Siempre tiene un plan soberano. Que Él preservó la vida de Moisés, lo puso como príncipe y luego como pastor, para formarlo para la tarea que posteriormente sería llamado y usado de la misma manera, porque Dios siempre nos prepara para nuestro llamado. Para lo que Él nos llama, Él siempre nos capacita. Aunque Moisés quiso libertar a su pueblo en sus propias fuerzas, Dios tiene un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, dice el Eclesiastés. Todo tiene su hora. La liberación iba a llegar, pero en el tiempo de Dios. Por ello debemos aprender a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Y esta es una lección que todo siervo, que todo líder, que todo aquel que ha sido llamado por Dios tiene que aprender por sí mismo para poder servirle eficazmente. Y con esto terminamos esta lección 3 sobre el capítulo 2 de Éxodo 2, que hemos llamado Dios hace crecer al libertador. Y con eso terminamos esta tercera lección del curso Éxodo el Dios verdadero, Éxodo el Dios verdadero versus los dioses falsos.